Si discutiésemos en un diálogo social con la ley que tenemos hoy en día, estaríamos discutiendo muy abajo, porque ya estaríamos discutiendo con una base de que serían 60 años para jubilarnos, un cálculo jubilatorio diferente, la SAFAP obligatoria en todos los sistemas. Ahora, si logramos el plebiscito, que estamos convencidos que lo vamos a lograr, vamos a discutir nuevamente desde los 60 años, con un sistema público, solidario, intergeneracional y sin lucro. Pero aparte vamos a estar discutiendo sobre unas jubilaciones y pensiones mínimas que no van a ser menores al salario mínimo nacional. Por lo tanto, es otra la discusión. Ahí podemos proyectarnos más y mejorar más la protección social. Por lo tanto, para nosotros es eso. Lograr el plebiscito es un escalón anterior a ese diálogo social que es tan necesario. Por eso es importantísimo lograrlo. Porque, ¿qué sucedió en 2019? Quien hoy es presidente de la República nos prometió, o fue una promesa de campaña, o nos dijo a toda la ciudadanía que iba a hacer 3 cosas con el tema de la seguridad social. Una reforma de la seguridad social, la cual no fue. Fue una reforma jubilatoria o reforma fiscal encubierto, porque en definitiva lo que recortaron fueron derechos y beneficios. Nos dijo que no le iba a cambiar la regla de juego a quienes hoy estábamos trabajando. Esta ley, la 20.130, le cambia las reglas de juego a más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras, por lo tanto tampoco lo cumplió. Y lo tercero que dijo que nos iba a incentivar a quedarnos en el mercado laboral. Con lo que dijo capaz que podemos estar casi todos de acuerdo. Ahora no cumplió ninguna de las 3 porque nos obliga a quedarnos 5 años más en el mercado laboral y aparte el incentivo es que nos vamos a jubilar con peores jubilaciones que la de hoy en día. Y bueno, y en este punto lo primero que hizo que nos expropió 5 años de nuestra vida. Con esa ley nos expropió 5 años de nuestra vida, ya que le gusta hablar de expropiación. ¿Por qué? Porque miremos la vida al revés. Acá nos morimos y acá nos jubilamos. Lo que hizo es acortarnos el tiempo de disfrute después de la jubilación. Es decir, nos recortó, nos expropió 5 años de nuestra vida. No nos da la libertad de elegir, nos cortó una libertad. Nos da la libertad de elegir a partir de los 60 años. Pero claro, lo que se buscaba es achicar el espacio entre que estás jubilado y te morís para así pagarte menos tiempo de jubilación. Y pagarte menos tiempo de jubilación significa equilibrar el sistema económicamente, sin importar lo social. Y en ese recorte, lo que se hace no solo es estirar la edad de retiro, sino recortar cómo se calculan las jubilaciones del futuro. Hasta ahora, hasta antes de esta ley, nos jubilábamos. Cuando nos jubilábamos, cuando íbamos, pedíamos el cálculo, el salario básico jubilatorio se calculaba los 20 mejores años, pero si los 10 últimos eran un 5% superior a los mejores 20, en definitiva eran los mejores 20 más un 5%. ¿Qué quedó en la ley? Los 20 mejores, nada más. Ahí ya es el primer recorte. Además de habernos estirado la edad de retiro y de seguir aportando al sistema. El segundo punto que nos recorta es la tasa de reemplazo. ¿La tasa de reemplazo qué es? Bueno, ese salario básico jubilatorio, que no es ni más ni menos que un promedio de los salarios que tuve en mi vida laboral, le agrego una tasa de reemplazo que va vinculada a la edad en la que me jubilo y a los años de servicio. Y ahí Rodolfo Saidán decía que la tasa de reemplazo no se había cambiado. ¿Por qué? Porque antes nos jubilamos a los 60 años de edad con 30 años de servicio y nos jubilamos con el 45%. Y el nuevo sistema te pone los 65 años de edad y 30 años de servicio un 45%. Es decir, el 45% es lo único igual que hay. Porque en definitiva, si vos comparás un sistema con el otro, en el tema de la tasa de reemplazo, lo que vas a ver es que con el sistema anterior, que nos jubilábamos a los 60 y 30 con 45, cuando nos jubilamos a los 65 con 30, iba a ser un 55. ¿Por qué? Porque el sistema anterior, por cada año de edad, te daba 2 puntos más, un 2% más por cada año de edad y un 1% más por cada año de servicio. Por lo tanto, estiraste 5 años, son 10% más. Eso también nos recortó. Eso es otro de los recortes sustanciales. Pero a su vez, nos recorta otra cosa más, que esto es mucho más sensible. ¿Cómo se calculan las jubilaciones y pensiones, o las jubilaciones, perdón, por incapacidad física, que ahora se llama incapacidad total? ¿Qué se hace? Lo voy a hacer con 2 ejemplos.
Primero, el primer recorte es que si yo ya tengo el causal, no me puedo jubilar por jubilación por incapacidad total. Es decir, nos cortan un derecho. Yo hasta la ley anterior lo que me sucedía es que yo tenía más de 63, seguía en el mercado laboral, me incapacitaba, me jubilaba por incapacidad física porque en definitiva cobraba un 65% de salario básico jubilatorio. Entonces, si me incapacitaba, por más que tuviera el causal, me jubilaba por incapacidad física. ¿Qué sucede con esto? Primero, si tengo la causal, tengo más de 60 y 30, voy a ir a la jubilación común y no jubilación por incapacidad física. Y lo segundo, ¿cómo se calcula? Y esto lo voy a explicar con dos ejemplos, porque es la manera más fácil de entender cómo se va a calcular ahora la jubilación por incapacidad total. Y voy a hacer dos casos. Un caso que es muy rebuscado, porque en definitiva tenemos que buscar algún caso de que cobraras un poquito más que el sistema anterior, y voy a hacer un caso que es la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El primer caso, una persona de 25 años de edad se incapacita, se incapacita totalmente, y tiene 5 años de servicio registrado en el Banco de Previsión Social. Eso significa que no cumpliría lo que dice el INE, ¿no? Que en el Uruguay 1 de cada 3 menores de 25 años no accede al mercado laboral. Por lo tanto, este con 25 años ya tiene 5 años de servicio registrado. Buenísimo, no son muchos, van a ser muy poquito y muy poquito. Que se incapacite puede ser, porque puede ser un accidente de tránsito, lamentablemente, que los jóvenes lamentablemente tienen un porcentaje muy alto en accidente de tránsito y se incapacita, puede ser. Y bueno, ¿cómo lo calcula? Se incapacita a los 25, de los 25 a los 65 se le computa como que eso es efectivamente trabajado, por lo tanto 40 años, más los 5 que tenía, que lo había trabajado y registrado en la Seguridad Social, son 45, por 1.5, que es el índice justamente por el cual se multiplica, te da un 67,5%, un 2,5% más que el sistema anterior. Ese caso. ¿Está? Porque ahora se llama, ese porcentaje se llama la tabla de... ¿cómo es que se llama? La tabla de... Bueno, ahora cuando me acuerde les digo, porque el nombre, le ponen nombres técnicos justamente para que nosotros no olvidemos. Y voy a hacer el otro caso. El otro caso, 50 años de edad. ¿Por qué hago 50 años de edad? Porque hay un documento en la comisión de expertos que cualquiera de ustedes lo puede bajar, que dice que a los 50 años de edad en el Uruguay, un documento que no me acuerdo si 2021 o 2022 se hizo, en el Uruguay, comparando los años de servicio que teníamos a los 50 años, la mitad de los uruguayos y uruguayas tenían solamente 15 años o menos de aportes a la seguridad social a los 50 años. Hagamos ese caso. 50 años de edad, 15 años de servicio registrado, 15 años le faltan, son 30, por 1.5. La tasa de adquisición de derechos, así se llama. Tasa de adquisición de derechos se llama el porcentaje por el cual se multiplica. 1.5 te da 45%. Te recortaron un 20%. Es decir, es notoriamente recorte. ¿Y justamente a quiénes? A quienes más necesitan. ¿Por qué? La legislación anterior preveía que en vez de arrancar al 45% para jubilarte con una capacidad física, la tasa de reemplazo era 65%. ¿Por qué? Porque es lógico, es cuando más necesitas, porque te incapacitaste, estás enfermo, estás enferma, te incapacitaste, necesitas más médico, más remedio, necesitas más ingreso, mayor ingreso. Por eso estaba calculado. Lamentablemente, esta ley te recorta derechos. No lo tenía. Otra cosa que recorta esta ley es el tema de reconocer años de servicio para atrás del 96, el tema de la historia laboral. Le pone un tope para que puedas reconocer años de servicio para atrás del 96. ¿Qué sucede? Los uruguayos siempre dejamos para el último momento para reconocer los años de servicio para tener la historia laboral al día. Eso nos pasa habitualmente porque cuando nos vamos a jubilar ahí nos acordamos de la jubilación. Antes, pero es normal, no solo los uruguayos, todo el mundo. Antes estamos preocupados por otros temas, no por la jubilación. Cuando estamos cerca de la jubilación nos preocupamos por la jubilación. Por lo tanto, hay que reconocer años de servicio para atrás del 96 para aquellos y aquellas que lamentablemente no estaban registrados. ¿Qué sucede? La ley dice que a partir de junio, el 1 de junio del año pasado, los que tenían 60 años de edad van a tener hasta junio, es decir, hasta el 30 de mayo del año que viene,
para reconocer los años de servicio para atrás del 96, si no, no lo van a poder reconocer nunca más. Y aquellos que tenían entre 55 y 60, en junio del año pasado va a ser en 2025-2027. ¿Qué sucede con esto? Primero hay que razonarlo. Nos sancionan 2 veces. ¿Por qué nos sancionan 2 veces? Porque si no nos registraron antes del 96 a la Seguridad Social, que es un derecho del trabajador y obligación del empleador, no, ahí nos sancionaron. Porque no, si no estábamos registrados a la Seguridad Social no teníamos ningún derecho, ni seguro paro, ni subsidio por enfermedad, ni lentes, ni órtesis, ni prótesis. Nos sancionaron aquella vez y ahora nos sancionan de vuelta con una ley que no es culpa nuestra que no nos hayan aportado. Porque es derecho del trabajador y la trabajadora, no es obligación del trabajador y la trabajadora. Es obligación del empleador, por lo tanto sancionar al empleador, no al trabajador. El trabajador debería de poder seguir reconociendo sus años de servicio. Porque todavía que me sancionaste allá, ahora me pones un tope y si no elijo, y si no puedo reconocer, perdí, no puedo reconocer aquellos 2 años que me vulneraron mi derecho. Es ilógico, pero está en la ley. Lo otro que en realidad lo están aplicando, pero no está en la ley, pero es muy importante informarlo, que es una ley vieja, la cual no se aplicaba, porque era importante para los trabajadores y trabajadoras no aplicarla, que es el salario cero. Ahora, si ustedes miran la historia laboral, alguna en el usuario personal dice en suspensión, o en reconocimiento, está en amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ver si no tienen salario cero. Porque ahora están aplicando, no pasó ni por el directorio, nosotros nos enteramos por un caso que llegó a la oficina, ahí a la secretaría. Miren lo que sucede. Si yo, por ejemplo, trabajé en 2023 todo el año, registrado a la empresa en la cual yo trabajo, pero pedí capaz 2 meses de licencia sin goce de sueldo, salario cero. Antes me tomaban igual todo el año porque yo seguía registrado a la empresa. Ahora, esos 2 meses me lo van a descontar. Es decir, voy a tener 10 meses para los años de servicio y no voy a tener todo el año. Esto sucede mucho en el tema de la construcción y los afrales, que es lo que conozco que sucede habitualmente, donde los trabajadores y trabajadoras los cortan, a veces no tienen derecho a seguro paro, los cortan por 2 o 3 meses y empieza otra obra, entonces los toman de vuelta, quedan registrados a la empresa con salario cero porque no tienen ni derecho al seguro paro. Si tuvieran derecho al seguro paro no quedan con salario cero, pero no tienen derecho al seguro paro, quedan cortados ahí y los retoman nuevamente. Antes eso se tomaban como todo corrido, ahora ya no se toma. Esto porque sucedió con un compañero en la construcción de 63 años que en la historia laboral decía que ya tenía 30 años 2 meses, cometió un error, dio la baja en la empresa. Eso no se hace, primero se averigua en el BPS y después se da la baja en la empresa, porque en el usuario decía 30 años 2 meses. Y cuando fue al BPS a jubilarse, le dijeron que no tenía causal porque tenía 28 años, 9 meses registrado en el BPS, por los salarios cero estos que se le descontaron, no se cuentan como parte de la historia laboral. Por lo tanto, el compañero con 63 años de edad va a tener que conseguir laburo por 1 año y 3 meses para llegar al causal. Esos fueron cambios que no pasaron ni por directorio, ni por ley, ni por nada. Tomaron una ley vieja que la empezaron a aplicar, como otras leyes que empezaron a aplicar. Lo otro que trae esta ley 20130 es que hasta ahora, hasta antes de esta ley, hasta diciembre del año pasado, podíamos optar por estar en el sistema de AFAP. Pero a partir de esta ley, no solo va a ser obligatoria en todos los subsistemas, sino que todas y todos los que entren al mercado laboral o cambien de caja van a entrar obligatoriamente al sistema. Aquí una de las cuestiones que ya empezamos a hablar de por qué estamos tan en contra del sistema de ahorro individual, porque se utiliza como una mercancía. Miren lo que piensan, porque lo pensaron bien. Porque la ley también dice que del 15% aportan 10 para el BPS y 5 para la FAP. Miren si estará bien pensado. Ahora. Pero si vos antes hacías la opción por el artículo 8, era 7,5 y 7,5. Entonces, ¿qué lo piensa así? Dice, bueno, le estamos dando menos plata a la FAP y más plata al sistema solidario. No, equivocado. Esto es como el día del centro. Te bajan los precios para venderte más porque terminan haciendo más ganancias. Porque en definitiva, como ahora están todos obligados, lo que sucedió es que en el último año habían entrado 3.000 personas al sistema de ahorro individual voluntariamente, y antes de la ley, y después de la ley 10.000. Es decir, me bajaste el precio, pero ahora tenés más gente adentro.
es decir, mayor negocio. En definitiva, es bien un negocio porque si lo comparas con el día del centro es lo que te hacen en cualquier lado cuando te van a dar oferta. Como saben que van a vender más, te bajan un poquito el precio para hacerlo más atractivo. Y lo otro que te recortaron a medias es la bonificación del artículo 8. La ley recorta la bonificación del artículo 8. El artículo 8 era aquel que muchos y muchas fuimos engañados y firmamos igual, pero si vos entrabas voluntariamente el primer peso al sistema, es decir, aportar a la FAP, ¿qué sucedía? El BPS te bonificaba con un 50%. Esto es medio ridículo, ¿no? Te afilias a la FAP y en vez de bonificarte la FAP, te bonifica el BPS. Es decir, todos nosotros, la FAP no te bonifica el BPS por la plata que tenía el BPS que vaya para la FAP. Ilógico, pero son las reglas del juego que hay arriba de la mesa. ¿Qué sucede con esta ley? Eliminan esa bonificación. Cuando eliminan esa bonificación, le ponen un tope para esos cuarentones, entre 40 y 49 años de edad, que puedan registrarse en el Banco de Previsión Social para hacer el asesoramiento, a ver si les sigue sirviendo tener el artículo 8 o no. El BPS había calculado más o menos unos 305.000 compañeros y compañeras que iban a estar en esas condiciones. Se anotaron hasta el 30 de noviembre casi 100.000, 98.900 y pico, y eso están esperando para asesorarse. ¿Qué sucede con eso? Nosotros desde el primer momento dijimos en el directorio, Ramón Ruiz fue al directorio y dijo, pero si todavía no está el simulador para hacer el asesoramiento, ¿por qué no extendemos la fecha de registrarse? Porque en definitiva, unos días antes que esté el simulador, cortar la agenda y se podrán o tendrán el derecho de registrarse para ser asesorado los otros 200.000 que faltan. Nos dijeron que no porque el simulador iba a estar enseguida, todavía no está. ¿Qué sucede con esto? Una casualidad, ¿no? Son casualidades que a veces se dan en la vida, no son cuestiones pensadas, son casualidades. En noviembre, justo cuando termina esto de la agenda, y se dieron cuenta que se habían anotado 100.000 y que los 100.000 con seguridad se iban a borrar de la SAFAP o revocar el artículo 8, no se borran de la AFAP, revocan el artículo 8 porque ya el Banco de Previsión Social había dicho que el 85% de esos 305.000 iban a estar perjudicados al haber cambiado la ley. ¿Qué hicieron? Hicieron otra nueva ley. Es decir, votaron una ley en mayo y votaron un anexo para cambiar en noviembre, que elimina la eliminación del artículo 8. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, para los 40. ¿Por qué? Porque son los que se van a asesorar. Los demás tienen eliminado la bonificación. Pero los cuarentones, que son los que se van a ir a asesorar, y capaz que sería una mala imagen para el ahorro individual que se borren esos 100.000, sería una mala imagen. ¿Qué hicieron? Hicieron una ley para contemplar lo que ellos todavía siguen manteniendo la bonificación del 50%. Entonces, a la gran mayoría no se sabe si le va a servir o no le va a servir. Pero igual, vamos a seguir hablando de negocio, porque parece que estamos hablando de seguridad social, pero estamos hablando de negocio. Miren qué negocio. Iba a estar el simulador. Todavía no está, casi un año. ¿Saben que en este año la AFAP le siguió cobrando el 20%? Si ustedes hubieran hecho la revocación en diciembre o noviembre, ya hubiera perdido un montón de esos 20% de comisión, 22% de comisión. Pero sigue haciendo negocio. Entonces capaz que ni está el simulador, porque así siguen haciendo negocio. O capaz que lo hacemos dentro de 6-7 meses, porque así, cuanto más meses, más cobra de comisión y se llevan algún pesito más. Estoy hablando de negocio, no de seguridad social. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en definitiva cada vez se demuestra más que es un negocio y no es protección social y seguridad social la SAFAP. Y acá vamos a arrancar con el tema del plebiscito, porque yo quería poner en contexto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uno de los primeros puntos que ahí se debatían arriba de la mesa, ¿por qué plebiscito y no referéndum? Bueno, porque el artículo 79 de la Constitución de la República dice que cuando hay una reforma constitucional debe ser a través de la herramienta del plebiscito y no del referéndum. Por lo tanto, mandato constitucional, nosotros no podemos hacer nada. Lo segundo que se preguntaba es por qué lo van a hacer justamente con elecciones nacionales, que perjudica a todos. Y el artículo 331 de la Constitución de la República lo que dice es que justamente la única manera de hacer un plebiscito es junto a las elecciones nacionales. Por eso hay 2 plebiscitos arriba de la mesa en estas elecciones y supuestamente el plebiscito de Manini y Río lo va a hacer en mayo en las elecciones nacionales donde se eligen las intendencias.
porque se consideran elecciones nacionales. Si no, tiene que esperar hasta el próximo periodo. Por lo tanto, está claro cómo es. Ahí no debería haber debate, por más que se puso ese debate arriba de la mesa con otra cuestión. ¿Y por qué nosotros estamos planteando el plebiscito? ¿Y por qué estamos planteando reformar el artículo 67 de la Constitución de la República? Porque queremos que la Constitución de la República primero diga esto: la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible al lucro. El Estado, bajo su responsabilidad, organizará el sistema bajo ciertos principios. Y ahí habla del principio de la universalidad, la solidaridad intrageneracional, la integralidad, la participación social, la obligatoriedad de afiliación, la integralidad y la suficiencia de las prestaciones. Yo me voy a quedar con el primer pedacito que dije, derecho humano fundamental, y ponerlo en la Constitución de la República. En un debate que hubo hace muy pocos días en la Universidad Católica, donde estaba Saldain y Marcelo Abdala, le dice: pero Marcelo Abdala, ¿por qué vamos a poner en la Constitución de la República que la seguridad social es un derecho humano fundamental si todas y todos lo sabemos? Si desde justamente la Declaración de Filadelfia del año 48, que se declararon todos los derechos humanos, la seguridad social está incluida entre ellos. La respuesta inmediata debería haber sido: pero vos que hiciste 2 reformas de la seguridad social, la del año 95, es decir, la del año que se implementó a partir del 96, y ahora la del año pasado, deberías de haber tomado la seguridad social como un derecho humano fundamental y no seguir recortando derechos. Esa era la pregunta. Por eso lo queremos poner en la Constitución de la República, porque parece que alguno, cuando va a establecer alguna ley, cuando va a discutir alguna ley, se olvida que la seguridad social es un derecho humano fundamental y no susceptible al lucro, porque en definitiva no cabe en los sistemas de seguridad social, que es una cuestión muy delicada, muy humana, muy ética, que haya lucro. Pero este movimiento sindical lo tiene claro, porque desde un principio lo vienen reivindicando. Y con esto de la equiparación de la jubilación y pensión mínima al salario mínimo nacional, que es por persona, que hay una redacción que se podrá leer de varias maneras, como se lee en todas las leyes, pero tiene que haber una interpretación clara, la cual no la hace la papeleta, la hacen los parlamentarios, y esto tiene que quedar bien claro. Algunos, fundamentalmente los que están en contra del plebiscito, lo que dicen es que esto va a dar privilegios, esto va a generar que le vamos a dar a cualquiera. No, es por persona, es por ingreso. Por eso el ingreso, hay que calcular el ingreso, y si hay una persona que gana, que esto pasa, 100.000 pesos por la caja militar de jubilación, pero tiene una pensión por viudez de 15.000 pesos, no se le va a aumentar los 15.000 pesos, porque ya el ingreso es superior. Pero esto es muy sencillo, es reglamentarlo. Es muy sencillo. Si alguien interpreta, porque de cada punto se puede interpretar 20 veces, es decir, de la manera que quiera. Y es más, la Constitución de la República yo la interpreto de otras maneras de las que se interpretan habitualmente por parte de los gobiernos y de los parlamentos, ¿eh? Porque la podemos interpretar de otras maneras. Y hay decretos reglamentarios que se pueden hasta reinterpretar. Y hoy está pasando algo con el Banco de Previsión Social, que todavía no tiene duda en interpretar algunas cosas, pues la interpreta de varias maneras. Así que imagínense si se podrá interpretar. Lo importante es la reglamentación. ¿Quién reglamenta? Por lo tanto, nosotros nos quedamos tranquilos que esto es claro como lo planteamos nosotros desde un principio y como lo venimos defendiendo. Miren esto. Cuando hablamos de mejorarle lo que menos tienen, porque esto es mejorarle lo que menos tienen, ponemos el grito en el cielo. Siempre nos preocupamos. Ah, qué horrible, vamos a gastar más plata. Hablamos de gasto. Ah, qué horrible. Vamos a tener que endeudar el país. Pero esto es lo que menos tienen. Nos tendríamos que hacer la pregunta. Porque en el Uruguay y en varios países del mundo, cuando se habla de lo que menos tienen, hablan de gasto. Es bravo eso. Es bravo. Pero miren lo que sucedió en el Uruguay, algo que no tiene que ver con esto que estamos planteando nosotros, pero demuestra que a veces estamos nosotros mismos interpretando mal las cosas. En el Uruguay, en los últimos años, que creció el Producto Bruto Interno, creció la acumulación de la riqueza, crecieron los ricos en el Uruguay, pero también creció la pobreza. ¿Eso no es injusto? Bueno, esto nos da la razón. Cuando hay que saber, de los pobres sabemos número de teléfono, dónde viven, qué comen, qué hacen, si se compraron el celular. ¿De los ricos sabemos eso? ¿No será hora de empezar a discutir que los que más tienen
pongan un poquito más para que los que menos tienen, por lo menos tengan un piso de dignidad. ¿No será eso? Bueno, eso es lo que estamos planteando nosotros. Un piso de dignidad. Esto es ético, es moral. No podemos discutir otra cosa. Acá, en plena pandemia, en el Uruguay, y esto no nos contaron, salió en todas las noticias, en el Uruguay invirtieron en el exterior 10.000 millones de dólares. ¿Quiénes? Los agroexportadores, la carne, la soja, el arroz. En plena pandemia, donde nosotros estamos poniendo un pesito para el fondo COVID, donde las AFAP se olvidaron que eran seguridad social y nos pusieron un mango. ¿No tendremos que rediscutir todo esto? No discutir, porque nos quieren poner a discutir sobre los pobres. ¿No tendremos que discutir sobre los ricos? ¿Por qué mejoraron su calidad de vida los ricos que ya tenían buena calidad de vida y los pobres la empeoraron? ¿O la ciudadanía en general la empeoró? Eso es lo primero. Pero miren esto. Buscando documentos encontramos el documento de la 109 conferencia de la OIT, 2021, salido de la pandemia. Recomienda a sus países miembros analizar y ampliar los espacios fiscales para mejorar los beneficios y las prestaciones en protección social para que en los países del mundo no aumente la pobreza. No vamos tan mal nosotros. Lo que fueron malos que tomaron las decisiones anteriores, no la papeleta. Esto lo dijo la OIT 2021. Y acá en el Uruguay creció la pobreza. Creo que las decisiones se tomaron mal. Otra cuestión que también se plantea arriba de la mesa cuando estamos hablando de mejorarle a los que menos tienen es, bueno, pero el gasto, y vamos a gastar. El BPS calcula que el costo de esto, de la papeleta, va a ser 1.038 millones de dólares por año. A mí no me preocupa, pero a algunos sí les preocupa. A mí no me preocupa porque si para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen no nos debería preocupar, pero pongámosle que nos preocupa. Primero hay que decirle que calcularon mal. Porque calcularon como que todos, capaz que era lo que iban a hacer en el decreto reglamentario, que todos nadie en el Uruguay, nadie iba a ganar menos de 22.268 pesos, que eso no es lo que dice la papeleta, ni el espíritu que tiene la papeleta. Por lo tanto, están calculando sobre otro supuesto, que lo dice porque es razonable. Es un documento técnico que aclara abajo que son los supuestos que tomó el Banco de Previsión Social, que quizás no coincidan con los supuestos de la papeleta. Está bien porque lo aclararon, fueron honestos técnicamente. Pero miren esto, a nosotros nos da el cálculo de que son 460 millones de dólares por año. 460. El BPS transfiere a la SAFAP 1.468 millones de dólares por año. No estoy hablando del fondo. Estoy hablando por año, transfiere. Pongámosle que esto en vez de 460 cueste 468. Vamos a ponerle 8 millones más porque así lo hacemos redondo los números. Todavía me sobran 1.000. De lo que no se va a ir para la FAP va a quedar en el BPS. Me quedan 1.000. La asistencia financiera del BPS son 500 millones de dólares por año. Entonces vamos a sacar eso y me quedan 500. La pobreza infantil, que es otra cosa que nos cuestionan, la pobreza infantil, según organismos internacionales, uno es la CEPAL, calcula para eliminar la pobreza infantil, en el Uruguay se necesitan entre 360 y 400 millones de dólares por año. Todavía me sobran 100 millones de dólares. Es decir, yo les hago el cálculo rápido, es decir, le estamos dando al próximo gobierno las herramientas para que eliminen la pobreza también en el Uruguay y que equipare las cuentas. Pero aparte, el CIMBE calculó que según la papeleta del PCNT, por 20 años, el CIMBE de Instituto Duarte va a estar equilibrado el sistema. Y yo voy a agregarle algo más. ¿Se acuerdan que Saldain dijo que lo que hizo pelota el sistema de AFAP fue la ley 18395, que debe haber sido la ley, ¿cómo puedo decir?, más importante que se votó en los últimos años? Iba a decir otra palabra, pero más importante que se votó en los últimos años, porque en esa ley se reconoce a la mujer un año de servicio por hijo nacido vivo hasta un máximo de 5, con una perspectiva de género. Se baja de aquello que no sabía Mieres, que se bajó de 35 años de servicio a 30 años de servicio para causar. Se flexibiliza la jubilación por edad avanzada, se flexibiliza la jubilación por incapacidad física y se crea el subsidio transitorio por inactividad compensada. El resultado de esa ley significó que a partir del 2010 hasta el día de hoy nosotros
duplicara la cantidad de jubilados y jubiladas, es decir, que podían acceder al derecho, sino que desde el 2010 hasta ahora se jubilan más mujeres que hombres en el Uruguay por año. Entonces era con una clara perspectiva de género y de resultado. Por eso digo, ahora, esa ley, el país invirtió casi 360 millones de dólares. Y está bien, porque eso era invertir para que dé un resultado, está bien. Esta da 460, toda la ley. No es tanto tampoco. ¿Se entiende a dónde vamos? Cuando se invierte socialmente, no hay que mirar tanto lo que hay que poner, sino quiénes tienen que poner para eso, que capaz que son los que están mucho más cómodos. Y nos quieren hacer discutir desde el otro lado. Y aparte vienen los 24 millones de dólares, 24 mil millones de dólares de los fondos de la SAFAP. Y ahí vienen a un fideicomiso, que también, ahí hay otro tema que ponen arriba de la mesa. Qué horrible el fideicomiso, andás a saber si se queda la plata del PCNT, van a apropiar los dineros, se van a quedar. Ojalá que viniera para el PCNT porque estamos haciendo la campaña con 2 pesos y con los canutos ojalá porque no tenemos un mango para la campaña y bueno, estamos haciendo los esfuerzos máximos. Así que estaría bueno, pero no va a ser así. Igual quédense tranquilos que no va a ser así, porque va a ir a un fideicomiso y el fideicomiso ese va a ir volcando los dineros al BPS a medida que se vayan venciendo los bonos. ¿Por qué el fideicomiso? Primero, es una herramienta legal que se ha utilizado hasta en el CAMO ahora. Se ha utilizado en la ley de los 50, se ha utilizado en la ley de la revocación del artículo 8. Pero dicen, no, qué horrible, andás a ver lo que dice el fideicomiso, la papeleta lo dice clarito. Pero miren qué ilógico, ¿no? Con la ley 20.209, la que dije recién que había eliminado la eliminación del artículo 8, también crean un fideicomiso, votado por unanimidad. ¿Saben lo que dice en la papeleta de ese fideicomiso? Que es igual al de la ley de los 50, lo mismo que nosotros pusieron en la papeleta, es decir, nos plagiaron la papeleta porque pusieron en la ley que votaron ellos, pero les parece que el que estamos proponiendo nosotros es diferente, no sé, que parece que ve para otro lado. En realidad es una herramienta que ya está aprobada. No estamos poniendo nada extraño de lo que ya se hizo y dio resultado. ¿Y por qué el fideicomiso? Porque no tienen plata la AFAP ni las inversiones. Son bonos del Estado, entonces tienen que ir. Los bonos del Estado al fideicomiso, a medida que se vayan yendo esos bonos, van a volver a la seguridad social, los dineros, para pagar las obligaciones. Y vamos a plantear 2 cosas más. Cuando decíamos lo calcularon mal las jubilaciones y pensiones. Hay más de 300.000 pensiones en el Uruguay. Pero miren cómo calculó el Banco de Previsión Social. ¿Saben lo que es, cómo se calcula, por ejemplo, la pensión viudez, que tiene un costo bastante elevado en el cálculo? Es el costo más elevado que tiene el cálculo que hizo el BPS para plantear esto de la equiparación. La pensión viudez, si yo quedo viudo, Lorena mi hija y el Leo mi hijo, con seguridad, y son los 2 menores de 18 años, o pueden ser mayores de 18 años con discapacidad que también generan derecho. Mi pensión, la unidad pensionaria, 15.000 pesos más o menos, sí, bien, si los 3 tenemos de derecho. ¿Qué hizo el BPS? A él lo llevó a 22.268, a ella lo llevó a 22.268, a mí también. Si es una unidad pensionaria, es la unidad la que aumentás, porque es ilógico. Eso fue para que crezca el número que dio el BPS para denotar la papeleta del presidente, para que el costo sea más elevado. Claro, son casi 400 millones de dólares más de lo que es la realidad. Y por eso llegaron a 1.038 millones de dólares. Entonces, también hay un mal cálculo que dice, porque también técnicamente son correctos, dicen con seguridad esto no coincide con lo que la papeleta quiso expresar. Porque también tienen que ponerlo porque en definitiva ellos lo calculan de la manera de ellos. Entonces cuando escuchamos en la tele que dicen, va a tener 1.500 millones de dólares todos los días, le suben un poquito más, empezamos en 1.038, después fueron a 1.200, ahora escuché uno ayer que dijo 1.500, es decir, todos los días está subiendo. Pero bueno, al contrario, viene bajando. ¿Saben por qué? Porque el salario mínimo nacional en el último ajuste ajustó por debajo de la inflación. Por lo tanto, quedó más abajo, es menos la diferencia, por lo tanto, ya no son 460, estamos en 398 más o menos. Por lo tanto, es al revés, baja, no sube. Pero se ve que no saben de economía, yo tampoco, pero me contaron. Y otra de las cuestiones que nos planteaban es que
Le vamos a aumentar a los pobres viejos y a los pobres niños. No los consideramos. Primero, eso éticamente es malísimo. Es malísimo. ¿Por qué? Porque no vamos a elegir a los pobres. A los pobres no debe haber pobres en el Uruguay. No debería haber pobres en el Uruguay. Un país que produce para 80 millones de personas, produce alimento para 80 millones de personas. Un país que creció el Producto Bruto Interno. Pero aparte, le quieren echar la culpa al PCNT por la papeleta del PCNT, porque le gusta decir la papeleta del PCNT, que parece que nosotros hicimos crecer la pobreza en el Uruguay. Y la pobreza en el Uruguay se creció por decisiones políticas. No fuimos nosotros, que se hagan responsables de lo que hicieron crecer la pobreza en el Uruguay. No es por esta papeleta, porque la pobreza creció antes de la papeleta. Por lo tanto, no es culpa de la papeleta. Es más, hay un estudio del CIME que dice que el 37% de los hogares menores, de los hogares pobres, donde hay menores de 6 años, el 37%, ¿saben quién los banca? La jubilación y pensión. Cuando vos te pones a mirar al costado tuyo, a tu familia, a tus vecinos, pasa que los abuelos están cuidando a sus nietos porque los padres están en la lona. Pasa. Entonces, no están viendo la realidad, están generando cuestiones que no están buenas. Y lo otro, que si falta plata, y bueno, habría que empezar a discutir algunas cuestiones que se pusieron el 1 de mayo. Cambio de la matriz productiva, reducción de la jornada laboral, empleo de calidad. Esas 3 cosas van de la mano. Generan empleo y financian la seguridad social. Generan empleo de calidad, mejores salarios, mejores condiciones, sacamos a todo el mundo de la pobreza y aparte, mejor calidad de vida para los uruguayos y uruguayas y más financiamiento de la seguridad social. Pasó. En el Uruguay después del 2010, cuando, no sé si se acuerdan, pero en el año 2004 habían menos de 900 afiliados al Banco de Previsión Social y a partir del 2010 en adelante creció sustancialmente, llegamos hasta 1.650.000 afiliados al BPS. No tuvo asistencia financiera del BPS, ¿por qué? Porque había mucho empleo y empleo de calidad, pero aparte por los consejos salariales que habían hecho aumentar los salarios, aumentar la aportación, por lo tanto en un sistema solidario eso es bueno. Porque sostiene el sistema solidario. Aparte de haber dado un montón de prestaciones mejor, haber generado políticas de protección que ayudaron a todo esto. Y la edad de retiro. Vamos al segundo punto, edad de retiro. Primero, lo que decíamos hoy, nosotros lo que queremos es la libertad, no que nos confisquen 5 años de nuestra vida. La libertad para elegir. Y ahí hay compañeros y compañeras que a veces tienen alguna duda. Pero me tengo que jubilar a los 60. No, es como era antes. Lo mismo que era antes. No estamos cambiando nada de lo que era antes. Antes, los bonificados se jubilaban a la edad que se tenían que jubilar, a la edad ficta, calculándola a los 60. Hoy, con la ley nueva, la edad ficta llega hasta los 65. Es decir, le corrieron otra cuestión. Las bonificadas se los corrieron 5 años también, como a todos. Todos perdimos. Bonificados y no, perdimos todos, porque ahora no se cuentan los 60, sino se va a contar los 65 para aquellos que nacieron del 73 para atrás y que van a escala. Lo segundo, ¿no? Nosotros fuimos muy críticos con la ley porque decíamos que no tuvieron en cuenta el mercado laboral. Y lo hablaba hoy, si uno de cada 3 menores de 25 años no accede al mercado laboral y vos haces que nos quedemos más tiempo, ensanchás el espacio donde tendríamos que tener empleo y el empleo no lo ensanchás de la misma manera, suceden 3 cosas que lo dijo Graciela San Román, grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales, y hay un informe muy lindo colgado en la Comisión de Expertos también, donde dice que en los países del mundo donde se aumentó la edad de retiro, sucedieron 3 cositas. Aumentó el desempleo, es lógico, aumentaste la edad pero no aumentaste el empleo, por lo tanto aumentó el desempleo. Si aumenta el desempleo, ¿qué aumenta? De la mano. Informalidad, aumentó la informalidad. ¿Y qué aumenta de la mano del desempleo y la informalidad? Las jubilaciones por incapacidad física, todo es lógico, todo es lógico. No tengo empleo, por lo tanto, se precariza el trabajo. Cuando hay más desempleo, se precariza el trabajo. Porque muchos vamos a la informalidad, porque comer tenemos que comer. De alguna manera tenemos que comer y llevar el sustento a nuestra casa. Y cuando estamos en la informalidad, hay precarización del empleo. ¿Qué pasa? Nos terminamos lastimando más rápido, porque no nos aplican ninguna normativa de salud laboral, organización del trabajo, porque hacemos lo que hagamos. Ayer estuvimos en Río Branco y en la frontera la bolsa de Portland son de 50 kilos, no de 25.
Por lo tanto, es más barata la bolsa por 20 y allá si están en la informalidad, la buena con la bolsa de 50 kilos porque no se controla. Si están en informal, no te voy a cumplir la normativa laboral que no puedes levantar más que una bolsa de 50 kilos. Por lo tanto, está claro. Pero aparte, hay dos leyes que en 2008 reconocieron que en el mercado laboral los mayores de 50 años está complicado para entrar. Una es la flexibilización del seguro paro, donde después, como resultado del diálogo social, se logró la ley 18.399, donde cuando nos despiden, los menores de 50 años tienen 6 meses, como tenían antes, de derecho a seguro paro. Pero los mayores de 50 un año. ¿Por qué? Porque les cuesta más entrar al mercado laboral. Es lógico. Hasta el día de hoy es lo mismo. Y a su vez, la otra ley, la 18.395 que hablé anteriormente, que crea el subsidio especial por inactividad compensada. Para aquellos de 58 años de edad, 28 años de servicio, que haya pasado un año desocupado en contra de su voluntad, le dan un subsidio que es como una extensión de seguro paro, algunos le dicen prejubilación, para que después lleguen a los 60 y 30 para poderse jubilar, para que no se queden sin ingresos. ¿Qué se reconoce ahí? Que si a los 50 está bravo para conseguir ahora, a los 58 no conseguir. Eso es lo que marca el mercado, hasta hoy en día. Es decir, no es nada ilógico. Imagínense 5 años más. Eso no lo analizaron. Y acá estuvo reconocido en 2008. Y hoy con la nueva tecnología se ha precarizado un poco más el empleo y hay menos empleo en el Uruguay. Formal, empleo formal. Estoy hablando. Y lo otro, números de línea, porque también está bueno constatar algunos números de lo que el mismo Estado, el mismo gobierno, pone arriba de la mesa. La tasa de empleo entre 40 y 60 años de edad para el INE es casi del 81%. Después de los 61 años de edad, baja al 20%. Es lógico. Me decía un compañero en la construcción en una asamblea que hicimos, fui a buscar empleo, 57 años, fui a buscar empleo, hice una cola para ver si lo tomaba. Necesitaban 3 peones. Habían 5 o 6 gurises delante de él de 30 años. Cuando miró eso, agarró y se fue. Para un peón, la fuerza de trabajo de uno de 30 es la misma que la de 57. Digo, yo no soy patrón, pero capaz que si pensamos con la cabeza de ellos, es él, el de 30. No va a agarrar el de 57. Entonces, ¿dónde están las políticas para poder tener empleo para llegar a los 65? Eso también hay que ponernos a pensar. Y el tema más controversial, quizás, que muchos ponen arriba de la mesa, es el tercer punto. Eliminar el lucro en la seguridad social, que el movimiento sindical lo tiene saldado desde siempre, y eliminar el ahorro individual con carácter jubilatorio, no cualquier ahorro individual. El que quiera ahorrar puede seguir ahorrando. Ahora lo están diciendo que no se puede ahorrar nada, pero dicen con carácter jubilatorio la papeleta, tratan de ensuciar también con esos dichos. Con carácter jubilatorio. La OIT hizo un documento en el 2018 donde mostró el fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo, donde más del 60% de los países revirtieron la situación. Y recomienda a sus países miembros volver a sistemas públicos, de los cuales muchos ya están haciendo el proceso. Aquello que el ejemplo era Chile en la década de los 80 y 90, de la privatización. Hoy Chile está discutiendo un sistema mixto como el del Uruguay. Así que no es ilógico que el Uruguay esté discutiendo un sistema público, porque no creo que Chile pueda pasar del sistema puro a un sistema público, porque es un costo bastante grande y capaz que no van a llegar porque también tienen que haber amplios consensos. Y está bien que vayan a un sistema mixto. Y nosotros tenemos que ir a un sistema público, sin AFAP. Y cuando planteamos todo esto, tenemos que plantear números. Miren los números que tenemos arriba de la mesa. 4 de cada 10 sobre el resultado de la AFAP. Aquellos que en el año 96 nos dijeron que iban a ser igual o mejores que la del BPS. El BPS, la jubilación mínima del BPS son 18.840. 4 de cada 10 ganan menos de 2.830 pesos. 8 de cada 10 ganan menos de 11.320. ¿Qué quiere decir? Que no llegan ni cerca a la jubilación mínima del Banco de Previsión Social. Fracasaron. Es más, el documento, descubrimos los otros días que el documento de febrero de este año, que hizo la asesoría, hizo otro documento, la asesoría del BPS, demostró que si todos estos 70.000
pasan al sistema de transición, es decir, al BPS, para cobrar por el BPS, y con las reglas de juego del BPS, el Uruguay pierde 18 millones de dólares por mes, 216 millones de dólares por año. ¿Qué están reconociendo acá? Que le dejaron de pagar a todos los jubilados, a esos 70.000 jubilados, 10.000 pesos per cápita, por mes. 10.000 pesos por cabeza por mes. Dejaron de pagar. Por eso la transición. Es decir, ahí demuestra que el sistema fracasó y que era para recortar derechos. Y para ir terminando, no sé cómo estamos de tiempo, pero estamos... Sí, ¿no? Yo me pongo a hablar y me olvido. Dos cuestiones que para nosotros como movimientos sindicales tienen que estar arriba de la mesa. Una, que el movimiento sindical siempre estuvo en contra de la ASAFAP y de la ley 16713. En el año 95 salimos a juntar firmas igual que ahora. Logramos la firma, pero nos descartaron un montón y no llegamos al plebiscito, no logramos el plebiscito. Hoy estamos un escalón más arriba, logramos el plebiscito. Es decir, nadie puede decir que no estamos en contra de este sistema. Nadie, desde el principio. Lo segundo que hay que decir en este tema es que a partir del 8º Congreso del PCNT, donde tuvimos la primera propuesta alternativa, lo decía Ariel en una charla que tuvimos con nosotros, en 2003 votamos Congreso tras Congreso por unanimidad una seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Por lo tanto, no hay nada extraño que estamos en contra, el movimiento sindical desde el principio está en contra de esto. Pero el movimiento sindical también en el 2021, en el último congreso, el 14º congreso, no solo reafirmó todo esto por unanimidad, hizo una propuesta alternativa al sistema y al proyecto de ley que hoy es ley, sino dijo que otra reforma es posible también, mediante un diálogo social para generar amplios consensos hacia una reforma integral de la seguridad social. También queremos discutir en un diálogo social una reforma integral de la seguridad social donde toque los aspectos de género, discapacidad, primera infancia, cuidado, adulto mayor, que toque todos los temas, no lo que hicieron ahora. Pero a su vez, se votó esto, por unanimidad. Reafirmamos nuestro inclaudicable compromiso de la defensa irrestricta de la seguridad social, solidaria, universal y sin lucro. Por lo tanto, no hay nada extraño de lo que venimos planteando. Y por último, y ahora sí, unas palabritas que vamos a tener que empezar para generar esa cultura de seguridad social. Desde el movimiento sindical a veces tendríamos que analizarla y pensarla. La seguridad social es un derecho humano fundamental, no una mercancía. Y de lo único que se ha hablado es de plata. Cuando se habló de la gente. Entonces nosotros tenemos que hablar de la gente, del derecho humano fundamental. En la seguridad social no hay déficit, hay asistencia financiera. Podremos discutir si hay mayor o menor asistencia financiera. Déficit no hay. El déficit es algo como que se está por fundir algo. En la seguridad social no se funde. Lo dice el artículo 67 de la Constitución de la República. Después discutiremos si hay mayor o menor asistencia financiera. Lo otro que es muy doloroso cuando lo vemos desde el lado humano es que nos tratan como un gasto. ¿Qué están diciendo cuando dice que el gasto en seguridad social, el gasto en seguridad social? Mientras estás en tu vida activa, en tu vida laboral activa y generás ganancia del capital, servís. Cuando te jubilás, no servís, sos un gasto. No que no servís, sos un gasto. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, no hay gasto en la seguridad social, hay inversión social. Es lo mismo que cuando se dice caridad o asistencialismo, no, eso se llama protección social, lo dicen los documentos de la OIT. Nosotros tenemos que defender la protección social, la inversión social y la protección social. Porque lo que hacemos es cuando decimos que a los pobres hay que darle asistencialismo, lo que le estamos pegando es cada vez más abajo. Están en el fondo y todavía le pegamos un poquito más. Los vulneramos nosotros mismos. El sistema los vulnera. Lo otro que el movimiento sindical siempre defendió derechos, no privilegios. Eso por eso que dice que la papeleta del PCNT defiende los privilegios de la caja militar. Lean a ver dónde dice que defiende los derechos de la caja militar. Los que no van a tener menoscabo en sus derechos son los que están vinculados a la ley 16.713 y 18.395 que tienen que ver con el BPS, no con la caja militar. Si no hay voluntad política para reformar esa caja es otra cosa, no es culpa del PCNT. El PCNT estaría de acuerdo. Por lo tanto, defendemos derechos y no privilegios. Y lo último, que sí, esto está
está bueno analizarlo para el futuro porque va a ser la discusión del futuro. Tenemos que hablar de la redistribución de la riqueza, no de la redistribución del ingreso. La seguridad social es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Y voy a hacer un ejemplo que ustedes no sabían, pero Lorena tiene 70 casas. 70 casas tiene Lorena, pero gana 10.000 pesos. Gana poco, pero tiene 70 casas. Yo gano 70.000 pesos, pero alquilo. ¿Qué paga más impuestos acá en el Uruguay? Es eso, ese es el claro ejemplo de cómo se está distribuida la riqueza, porque ella va a exonerar, porque se exonera todo lo que sea del patrimonio y la riqueza se exonera. Hay 2.100 millones de dólares de exoneración al patrimonio y al IRAE, que es el IRPF de los empresarios. Y eso está claro, lo que tenemos que discutir es redistribución de la riqueza, no del ingreso, porque si no seguimos repartiendo la miseria entre nosotros. Esta es un poco la propuesta que traíamos aquí, así que muchas gracias a todos. Si hay alguna consulta, tendría que ser alguna pregunta media rápida. Igual tenemos un tiempito más, pues Matías no llegó, ¿no, Víctor? Yo tengo una Ahí, pregunta. dale. Pero para contestarle a las personas jubiladas que están en la... Porque yo soy pro policía, obviamente, pero me pasa de que los jubilados que todavía van a votar me dicen: no, a mí me dijeron que en la PA, como me sacaron ese 5.000 pesos y el BPS me sacó 15, yo después, si me sacan las AFAP, tengo que pagarle al BPS la diferencia de que lo que no aporté. Y yo le digo: pero vos tenés hijos, tenés nietos, vos tendrías que pensar en esos. Es la única justificación que tengo, pero no sé si es realmente lo que le dice. Y además la otra defensa le digo: vivís en el Uruguay, donde justamente el derecho de la persona adquirido se respeta. No creo que eso te mienta. Una cosa es que esté pasando una transición, que tengas que elegir y vos tenés el derecho. Pero si ya estás jubilado, ¿te van a sacar? Bueno. Porque hay un montón de gente que está en eso y le están vendiendo ese cuco para sí. no votar. Esa pregunta está buenísima porque en definitiva ya lo dice la papeleta, que ninguno va a tener menoscabo en sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya estoy jubilado y cobro 20.000 pesos por el BPS y 5.000 pesos por la FAP, lo único que va a pasar es que en vez de estar discriminado en el recibo, me van a pagar los 25.000 pesos el sistema público. Es decir, lo va a pagar el sistema público, por eso vienen los fondos. Lo va a pagar el sistema público. Ningún jubilado, ninguna jubilada va a perder. ¿Qué sucede con los activos? Que ahí es la otra pregunta también, siempre van de la mano. Pero yo tengo una cuenta de ahorro individual. Todavía no quieren hacer de cuenta que es nuestra y ahí tenemos un rato para hablar, pero si no viene Matías capaz que podemos decir. ¿Qué sucede? Tampoco va a tener problema. ¿Por qué? Porque como no va a tener menoscabo en sus derechos, va a ser como la ley de los cincuentones. Le van a calcular para adelante lo que hubiese cobrado con el sistema anterior, es decir, el sistema mixto. Pongámosle que le dio la misma cuenta. 25, menos de 25 no va a cobrar. Va a cobrar más. ¿Por qué? Porque el sistema solidario calcula diferente. Pero aparte, te calcula por el 100%. No te cobra una comisión porque el cálculo de la renta vitalicia es sin la comisión que ya se la metieron en el bolsillo. Entonces, te calcula por menos. Es decir, y ahí está el principal problema para hacer daño. Por eso dice que aumenta, porque si se aprueba la papeleta, las jóvenes son los que van a tener una jubilación mucho mejor. Los que estamos más cerca de la jubilación vamos a tener poca diferencia o lo mismo. Pero los que están más alejados de la jubilación son los que van a tener la mayor diferencia a favor, según la papeleta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aprovechamos que Matías todavía no vino. Sí, dale. No es para mí, o sea, es para mí, ¿Escuchan del para fondo? informarle a... No, entonces, vení. Es para informarle a mi padre. Mi padre trabajó muchos años en la construcción. Entonces, cuando hablaste de los ejemplos, me tocó bastante. A él no firmó ningún papel por la SAFAP, ¿tá? En ningún momento. Cuando fue a hacer la liquidación para jubilarse, bueno, le plantearon, bueno,
te vas a jubilar con esto y por la AFAP va a cobrar, no sé, 3.000, creo que era, más o menos. Estoy tirando un número al azar. Hoy, en el día de hoy, tiene 62, va para 63, y la AFAP le está pagando 238 pesos, nada más. Y bueno, él está, obvio que está a favor de la papeleta y todo. El tema que a él le generó la duda, ¿por qué? Bueno, sencillo, porque todos, sin excepción, todos estamos, menos los 50 los que salieron del sistema, los demás estamos todos en el sistema mixto. Cuando vos te pasás de cierta cantidad de plata, con seguridad es por horas extras, vos de oficio entras a una FAP, porque por lo que excede hoy en día son 85.000 pesos nominales, por lo que excedes, aportás directamente a la FAP. Y esa es la diferencia, lo que aportó y lo que se pasó estuvo siempre en una FAP, porque en la FAP, es decir, todos estamos en el sistema, algunos voluntarios y algunos por oficio obligados, porque estamos todos en el sistema, pero cuando te pasás nada más, y eso ya haber pasado y por eso cobra algunos pesos por la FAP, que en realidad no se da, pero si lo dividen de a 10, todos los que cobran AFAP, el primer quintil, hay unos 6.500, 7.000 personas que cobran menos de 126 pesos. Así que él es uno de los privilegiados. No está en el primero, está en el segundo. Es decir, cobra poco. Estoy hablando de cómo hay que verlo el sistema. Es perjudicial para todos y todos, no es una obligación. Lo estoy hablando irónicamente. Porque hay un montón que están en esa situación y esa es la realidad que estamos viviendo cuando vamos a juntar firma y cuando vamos a votar. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, compañeras, compañeros, sin duda un tema muy importante, un tema que a pesar de lo que pueda suceder en octubre, es un tema que todos tenemos que saber de lo que estamos hablando, porque bueno, se viene un nuevo periodo de gobierno también y vamos a tener que hablar, como bien decía Carlos, de un gran diálogo social donde hay temas que quedaron por fuera de la ley 20.130 y que lo vamos a tener que implementar, pero que también vamos a tener que estar atentos ante estos cambios, porque desde ahí es de donde surgen diferentes cambios para nuestra población, como bien decía, que se dieron por intermedio de diálogos sociales. Nosotros, por lo menos para la Federación de Funcionarios de Salud Pública, siempre fue muy importante el tema de la seguridad social, siempre fue muy importante el poder formar compañeros y compañeras, por esto que decíamos recién, ¿no? La importancia de estar formados y hoy poder tener herramientas para llevarle a los compañeros y compañeras de nuestras bases de por qué hay que votar el 27 de octubre en sí. Entonces, agradecerle a Carlos, vuelvo a hacer la invitación porque habían compañeros y compañeras que no estaban al principio, porque va a ser un día muy especial, va a ser un día que sigue marcando la historia, porque en estos 32 años de representación social pasaron muchas cosas y por eso decíamos la importancia también de los diálogos sociales, ¿no? Porque el equipo de representación de los trabajadores en el BPS ha sido el impulsor de algunos diálogos sociales en algunos gobiernos donde los trabajadores, las trabajadoras, pero el pueblo en general ha tenido beneficios gracias a esos diálogos sociales. Y darles las miradas que se les tiene que dar desde el lugar donde hay una rigurosidad técnica, donde hay un estudio, donde recién decía Carlos, ayer ellos con Ramón estuvieron en Río Branco y no se llega a Río Branco sin saber la realidad del departamento, la realidad de la localidad, la realidad de cada lugar, porque cada zona tiene una diferencia muy grande. No es lo mismo el este con el litoral, no es lo mismo el norte con el sur, y cada vez que se llega a un lugar, el equipo de representación de los trabajadores estudia para poder llegar. Y eso habla del compromiso que tiene este equipo con cada uno y cada una de los integrantes
del movimiento sindical también. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos a un lugar estamos representando al PIT-CNT. Entonces, quería dar las gracias, quería volver a insistir de que están todas y todos invitados el día lunes 7 a las 10 de la mañana en el lugar Espacio Colabora, para poder, bueno, también darle un respaldo a, sin duda, que la trayectoria de Ramón dentro del equipo, pero también el apoyo a Carlos en esta nueva gestión. Y como llegó Matías, vamos a darle el cierre. Estábamos como así, así que bueno, un aplauso para Carlos.